quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué voz escuchas? ¿Sabes que hay muchas voces? ¿Sí o no? Por lo menos yo puedo encontrar 4 tipos de voces. Está la voz de Dios, está la voz de tu interior, está la voz del enemigo y está la voz del mundo, o sea, de todas las personas. ¿Qué voz escuchas? ¿Sí está aquí? Juan capítulo 10, versículo 29, si mal no recuerdo. Si me ayudas por favor a ponerlo. ¿Ya está? Creo que me equivoqué pero ahorita le digo 27, hija, por favor. Perdónenme, fueron 2 versículos. Dice aquí que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando somos de Dios, hermano, nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué voz escuchas? Mire, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero valdría la pena ponerlo en la introducción. A mí me impacta mucho la vida de Moisés, por muchas cosas. Pero algo que estuve reflexionando estas últimas semanas, los que conocemos un poquito la historia bíblica y de la vida de Moisés, desde que era bebé, Faraón mandó matar a todos los niños. Entonces la mamá de Moisés, para poder guardar su vida, lo puso en Moisés y lo puso en el Nilo, y lo tomó la hermana de Faraón y lo guardó y lo escondió. Entonces desde ahí vemos que Moisés, repita conmigo, estuvo 40 años en Egipto. Y la historia dice que Moisés era el próximo faraón que iba a estar ahí, o sea, iba a gobernar. Pero estuvo ¿cuántos? 40 años. ¿Estamos aquí? Y dígale y repita conmigo, porque Dios le estaba enseñando a Moisés lo que no era, porque él no era egipcio. ¿Está de acuerdo? Él era hebreo. Entonces fíjese cómo es esto. Después se va 40 años al desierto para ser pastor de ovejas. O sea que en 80 años, hermano, por 80 años Moisés jamás había escuchado la voz de Dios. Esto es impresionante. Por 80 años Moisés jamás había escuchado la voz de Dios. Pero justo un día que estaba apacentando ovejas, ¿en dónde? En el desierto. Vio una zarza ardiendo. Y usted podría pensar, ¿y cómo es que Moisés se quedó tan tranquilo viendo esa zarza? Porque en ese tiempo, hermano, era normal que las zarzas ardieran por el calor. Al final es hierba seca y el mismo calor en el desierto provocaba que las zarzas se incendiaran. O sea, no era algo nuevo, pero Moisés había detectado algo especial en esa zarza, porque esa zarza, repita conmigo, no se consumía. Y ahí escuchó la voz de Dios que le dijo: quítate las sandalias, Moisés, porque el lugar que estás pisando santo es. Ahí por primera vez Moisés escuchó la voz de Dios. Y aquí Jesús nos está diciendo, los que somos ovejas, aprendemos a escuchar la voz y reconocemos la voz de Dios. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voces escuchas? ¿Alcanzas a discernir cuál es la voz de Dios?
Porque tal vez, hermano, solo tal vez, hemos pasado tanto tiempo en el mundo y hoy hay tantas voces que hoy podemos ver, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños, están siendo bombardeados por tantas voces. Que ya no saben qué voz escuchar. Por ideologías, por filosofías. Porque hoy los gobiernos permiten ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Les decía, está la voz de Dios, está la voz del mundo, las voces que escuchas. Y yo le decía a alguien ayer, a veces también sigues escuchando las voces del pasado, aún en el evangelio. Es que yo antes iba y predicaba, y ahora ¿por qué ya no lo haces? Yo antes iba y oraba por los enfermos, y ahora ¿por qué no lo haces? O pasas escuchándote voces que te dicen, es que eres un inútil, es que no sirves para nada, eres un fracasado, y eres esto y eres aquello. Y tú hoy tienes que saber que tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y lo que Dios dice de ti es algo muy diferente lo que el mundo dice quién eres tú. De lo que aún, perdóneme, a un papá y mamá a veces, en lugar de bendecir a nuestros hijos, los maldecimos con palabras. Tú no eres eso. Tú eres un hijo amado. Eres un hijo amado. No importa lo que los demás digan. Somos hijos amados porque Él nos ama. Pero ¿qué voz estás escuchando? O a veces escuchas tu propia voz. Es que no puedo. No, esto es imposible para mí. Sí, pero tienes de tu lado al Dios de los imposibles. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aún si te equivocas en el ministerio, escuchemos siempre la voz de Dios. Ahora aquí, dígale a que tiene a un lado, no es lo mismo. Vamos, dígale, no es lo mismo oír que escuchar. Oír, hermano, es que solo escuches, oigas ruiditos, sonidos, ahorita tal vez palabras, pero tu mente y tu corazón están en otro lugar. Tal vez estás viviendo un problema de crisis financiera, estás pensando, ¿y cómo le voy a hacer mañana? Y luego acaban de subir el pasaje. Yo tenía justos mis 7 pesos, pero resulta que ahora son 8.50. ¿Y sabe por qué se lo digo, hermano? Porque en algún momento, de verdad, y aquí está mi esposa, en algún momento contamos las moneditas al final de la quincena y esto es para ti, casi lo justo, hermano. Para tal vez muchos, hay 1.50, pero para muchos el 1.50, porque no es el 1.50, por lo menos son 3 pesos ida y vuelta, y si son 6 días ya son 18 pesos, ya no es el 1.50. Pero bueno, el punto es que mi mente y mi corazón pueden estar en otro lugar ahora, pensando en el problema de la familia, pensando en esto, pensando en muchas cosas. Y yo te quiero preguntar, ¿tú oyes o escuchas? Si está aquí, si estamos aquí, escuchar, repita conmigo, es poner atención. Vamos, es poner atención a todo lo que oigo.
es que pongas especial atención. Hoy día, hermano, estamos escuchando tantas voces en redes sociales. Porque hoy si tú le preguntas a ver, Esther, ¿qué quieres ser de grande? YouTuber. Vamos, no es malo, si te gusta como hobby está bien. Y si igual funciona, a lo mejor sí, puedes ser famosa, tal vez. Pero la verdad es que hoy tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes, quieren ser influencers, youtubers, y empiezan a subir sus videitos ahí en TikTok, ¿no? Mira, hermano, hoy nuestros jóvenes, decía, están bombardeándose de tanto que todo eso te distrae y dejas de escuchar la voz que es más importante. Yo te pregunto, ¿tú crees que vas a escuchar la voz de Dios en medio de un bullicio? Moisés estaba solo, viendo la zarza, maravillándose de que no se consumía. La estaba observando, estaba solo. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, estando en el templo, estaba él solito. Y de repente va a buscar a Elí. Elí, ¿me hablaste? No, yo no fui. Y otra vez vuelve a escuchar la voz de Dios. O sea, era tan joven Samuel que no alcanzaba a identificar quién le estaba hablando. Y otra vez va con eso. ¿Me hablaste? No, yo no. Mira, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, heme aquí. Tu siervo escucha. Porque él entendió que era Dios el que le estaba hablando. Hoy yo quiero, anhelo en mi corazón que tú aprendas a distinguir la voz de Dios. Pero hermano, en medio del caos, en medio de situaciones, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Mira, tenemos un problema, que ayer lo hablábamos, ¿no? En el de varones. Tenemos un problema. A veces los varones somos bien cerrados, hermano. No queremos hablar con nadie. Nos queremos sentir que todo lo podemos resolver nosotros. Y la verdad es que tampoco es así. Aquí necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Pero ¿por qué no cuando tienes un problema y una crisis, al primero que tendrías que ir es a Dios? Pero no, hermano, vas con otra persona y perdóname, que a veces ni conoce de Dios. ¿Qué consejo crees que te va a dar? No, es que fíjate que mi esposa, déjala, aquí allá hay un buen. Pero si tú escuchas la voz de Dios, Dios te va a decir, ámala, cuídala, protégela. La has descuidado. ¿O por qué cree que tenemos dos oídos y una boca? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Tenemos que hablar menos y aprender a escuchar. Pero a veces estamos en oración y Dios así quiere hablar y tú, guau, Señor. ¿Y en qué momento puedes escuchar la voz de Dios si ni chance le das de hablar? Mira, hermano, el viernes estaba con una persona que justo me llevó el café. No, hermano, empezó a hablar. Cuando empezó a hablar, hermano, ya no lo pude callar. ¿Y en qué momento tú puedes, o sea, en qué momento tú y yo le estamos dando la oportunidad a Dios de que nos conteste lo que le estamos preguntando? Porque Dios sí contesta, Dios habla, Dios sigue hablando y nunca ha dejado de hablar. El problema somos nosotros, hermano, que estamos en otra frecuencia. Si estamos aquí hoy día, hermano, le decía, estamos escuchando tantas voces en redes sociales, noticias, películas,
series y no estamos escuchando lo que verdaderamente es importante. ¿Qué dice Santiago 1, verso 19? Porque dígale que tiene un lado, nosotros invertimos lo que Dios nos dice. Mire, esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto, ¿para qué? Tardo y tardo para la ira. Y nosotros lo hacemos al revés. Primero nos enojamos, luego hablamos y al último ya queremos escuchar. Cuando lo primero es aprender a... ¿Por qué se dan muchos problemas? Por la falta de comunicación, por malos entendidos, como ahorita es Jessica, no Fernanda, por ejemplo. No está bien, o sea, la intención es muy bonita porque es darle la bienvenida a alguien nuevo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Bárbara. Bárbara lo dejamos, el otro luego me lo dices. Hoy que también Bárbara nos visita. Pero muchos problemas se dan por malos entendidos. Mire, le voy a dar un ejemplo. Me dicen a mí, es que el día que vino Julieta y Sara fueron a ver a su abuelo y su abuelo les dijo que no tenía tiempo de verlas. Pues yo me enojé. ¿Cómo su abuelo le dice eso? Si no las ve diario. Pero sabe, su abuelo nunca dijo eso. Le pregunté a mi hija, oye hija, ¿cómo está? ¿Por qué no me dijiste? No, papá, si nunca nos dijo eso, al contrario, nos pasaron, nada más que mi abuelito estaba ocupado y hasta que se ocupó pues ya bajó. Pero nunca, ¿en qué momento? ¿Dónde salió eso? ¿Qué pasa si yo no pregunto y voy y le reclamo al abuelo? Primero aprender a escuchar, ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, pero a veces primero mato y después averiguo. Entonces hacemos todo al revés, ¿cierto? Qué difícil, amado, es escuchar. Mira, podemos estar hoy aquí en el culto, pero podemos estar escuchando otras cosas, porque mi mente y mi corazón están en otro lugar. Y lo mismo le pasó al hijo pródigo, lo mismito. El hijo pródigo, mientras estaba en casa del padre, él lo tenía todo, hermano, no le faltaba nada. Pero su corazón y su mente ya estaba escuchando, como ese eslogan de un comercial: ya me vi con la herencia del padre, haciendo de mi vida lo que yo quiera. Y eso pasó. Y yo le decía algo aquí a los hermanos, no me acuerdo si fue en el discipulado, es que con tanto, ya no sé si el discipulado es de varones, pero ayer lo dije. A mí me sorprende mucho. Esa parábola tiene muchas enseñanzas, muchas. Pero a mí me sorprende mucho algo ahí del hermano mayor. Porque usted sabe que cuando ya está la fiesta, porque el hijo regresó, el padre lo mandó a bañar, le cambió vestido, todo eso es espiritual, tiene una enseñanza bien hermosa. Pero el punto es que cuando está en la mera fiesta, llega el hermano mayor. ¿Qué está pasando? Es que tu hermano regresó y tu papá le hizo fiesta. Oh, hermano, se enojó y le reclama al padre: a ver, si yo he estado contigo todo este tiempo y a mí no me has dado nada, y tu hijo, fíjese, tu hijo, ya ni siquiera mi hermano, tu hijo que fue y malgastó todo con las rameras. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que entonces el hermano mayor sabía que su hermano se estaba perdiendo y no hizo nada por hablar con él. ¿Será acaso que a veces nosotros hacemos lo mismo? A mí me sorprende mucho eso. Y eso muchas veces ocurre, amados, porque si escuchamos la voz de Dios, Él te va a decir, habla con Él.
hazle ver que lo que está haciendo es incorrecto. Pero inmediatamente, despectivamente, tu hijo, que fue y lo malgastó todo. Hermanos, y cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Cada vez que una persona le entrega su corazón a Cristo, en el cielo se hace fiesta. ¿Cómo no me voy a gozar cuando veo que Dios trae de regreso a alguien a la iglesia? ¿Cómo no me voy a gozar de saber que alguien que estaba perdido en alguna situación, Dios lo trae de regreso a su casa? ¿Cómo no me voy a gozar por eso, hermano? Le decía, porque nuestro corazón está en otro lugar, mi oído está en otra frecuencia, porque solo estamos oyendo sonidos y perdemos de vista. Por ejemplo, aquí hoy que se está dando un mensaje, ¿sabes? Yo te lo he dicho muchas veces, no es mi palabra, es palabra de Dios. Y a quien resistas a escuchar es a Dios, no al pastor, no al predicador. Porque yo jamás podré decir, este mensaje, esta palabra es mía, no, la palabra es de Él. Dios en su infinita misericordia me permite compartirla y tal vez desmenuzarla un poquito para que usted la pueda digerir de una manera más práctica para usted. Que aquí la verdad es que tampoco necesito ser teólogo para entender esto. ¿Sabes? Dile al que tiene a un lado, Dios está muy interesado en que lo escuchemos. Qué hermoso es darnos cuenta cómo es que Dios es el más interesado que nosotros le escuchemos. Porque a veces le dices, escuchas la voz del enemigo que te dice, no vayas a la iglesia. Y tu voz interior, sí, al cabo que tú eres el único que sabe tocar la guitarra, no vayas. Y yo te diría, no me digas. Solo por dar un ejemplo, pude haber dicho del teclado, el bajo, hermano. Dígale que tiene nadie es indispensable. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Entonces, Dios es el que está más interesado en que lo escuchemos, y más ahora. Yo espero que usted no se haya salido en la noche disfrazándose como algún día tu abuelo del Pato Lucas, ¿no? Digo, según era de vampiro, pero parecía Pato Lucas. Espero que no me escuche, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si no, sí va a pedirte mi número. Proverbios 7:24, acompáñame. Proverbios capítulo 7, verso 24. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. Tenemos que estar nosotros, aprender a escuchar y poner atención a las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Me puedes poner la primera diapositiva, por favor? La palabra oíd en el hebreo es la palabra shama, que es oído, oyó, oíd, escucha, escuchar inteligentemente. A ver, hermano, o sea, con todo respeto, y en serio, a ver, una enfermera con un médico empiezan una relación. Pregúntales, ¿tendremos que explicar de anatomía? A ver, vuelvo a preguntar, porque creo que no se escuchó. A una enfermera, a un doctor, ¿les tendría yo que explicar de anatomía? Entonces, deciden empezar a salir juntos. Y la jovencita enfermera
está embarazada. Y ahora el que es el papá dice, no, es que yo quería especializarme, quería terminar. Bueno, perdón, con todo respeto, ¿qué esperabas que ocurriera? Si no necesito ser ni médico, ni enfermero, ni enfermera para saber que si una persona tiene relaciones sexuales sin protección, pues obviamente no van a salir chocolates, ¿verdad? Entonces, amados, y lo más triste, y lo más triste, es que esta jovencita la terminaron abandonando. Aunque la Biblia enseña que los hijos son una bendición, pero ¿por qué no estamos escuchando la voz de Dios? Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te dice, guárdate, espera, espera. ¿Cuántos jóvenes hoy, en lugar de estar terminando una carrera o terminando su prepa, en algunos casos hasta la secundaria, hermano? Estamos aquí. Escuchar inteligentemente, tienes que aprender a Shama, escuchar inteligentemente, poner toda tu atención cuando Dios te está hablando. Pero tú necesitas un tiempo a solas con Él. Yo lo he dicho tantas veces aquí, hermano. Yo espero que usted en su casa tenga su aposento. No importa si tú vives en un cuartito de 4x4, ahí tú puedes poner tu aposento. Claro que si tienes la oportunidad de construir una casa, hermano, y aquí está mi hermano Isaías, mi hermano Felipe, y les aseguro, aún hermanos en Cristo, hermanos, pues quiero construir aquí mi casa, fíjese, quiero 2 cuartos aquí, y quiero 2 baños completos, y quiero esto y quiero aquello. Qué padre, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿alguno de ellos les ha dicho, hermano Felipe, hermano Isaías, quiero que aquí en este lugar me haga un aposento? Un aposento donde yo pueda tener mi intimidad con Dios. ¿Verdad que no? Miren, esta película hermosa de Cuarto de Guerra nos enseña algo. Para quienes ya la vieron y quienes no pueden verla, porque en esa película enseña de una mujer ya de edad avanzada, le ayuda a una más joven para poder tener esa intimidad con Dios. Entonces al principio le costó trabajo, pero terminó agarrando su closet, y ese era su cuarto de guerra, donde se ponía a orar. Era su aposento, hermano. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Perdóname, no la vas a escuchar cuando vas en medio del tráfico, porque a veces estás pensando, híjole, ya se me hizo bien tarde y luego ya se tardó. Estás pensando en 1000 cosas antes que en Dios. El Señor siempre nos está hablando, y de muchas formas, pero estamos distraídos, y tal vez, y solo tal vez, porque estamos pasando en un momento de crisis y pareciera que no queremos atender al llamado que Él nos está haciendo. Pregunta, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿O qué voces estás escuchando? Se lo digo porque tengo una hermana en la carne que todo el tiempo se la pasó reclamando a mi mamá. Es que mamá, por ti yo no estudié, y por ti yo esto. Hasta que una le dije, a ver, ya estuvo. No es culpa de mi madre, porque yo sí estudié, porque yo sí terminé, porque al igual que tú yo también no tuve, pero yo me esforcé para estudiar.
Por eso trabajaba y estudiaba, porque yo quería superarme, yo quería ser alguien. Aunque tal vez no ejerza lo que estudié, pero por mero crecimiento personal dije, yo quiero terminar. Quiero decir, yo soy esto. Pero hermano, gente se la pasa juzgando, criticando, aún a los padres. ¿En qué momento los estás honrando? El simple hecho, hermano, de estar aquí, tener vida. Yo le doy gracias a Dios por el vientre de mi madre que me dio vida. Y gracias por la semilla que fue sembrada para que yo esté hoy aquí. Y hoy, ¿sabe? Hoy que mi madre ya no está, mis únicas dos hermanas que pudieron estar más cerca de mi mamá, una de ellas dice, jamás la invité a mi casa, la hubiera invitado. La otra, pude haber venido a verla más seguido. Sí, pudiste, pero no quisiste. Yo sabe por qué. Claro que de repente llega el recuerdo de que ya no está y duele, hermano, porque es mi mamá, era mi mamá. Pero sabes, en mi corazón hay gozo porque yo sabía que cada domingo que yo podía salir de aquí, yo iba a verla. Aunque sea un ratito, mamá, ¿cómo estás? Vamos a cenar, vamos a comer algo, no te preocupes, yo llevo. Entonces en mi corazón no hay esas cargas. Estaba viendo unas fotos de cuando fuimos al museo con Sara y con mi mamá. Pobrecita, apenas si podía ya medio caminar, pero ella andaba con nosotros. Nos la llevamos al museo también, nos la llevamos a un balneario. O sea, hermano, disfruté a mi madre en vida. Y si tú escucharas la voz de Dios y tienes a tus padres hoy, bendícelos, disfruta el tiempo con ellos. Porque el día que no estén, ese día vas a saber lo que es no tenerlos y te va a doler en tu corazón no disfrutarlos. No son perfectos, pero son tus papás. Y solo Dios te pide que los honres. No que los juzgues ni que los señales, solo que los honres. Que es gruñón, pero es tu papá. Hónralo, hijo. Hónralo, bendice su vida, porque gracias a él estás aquí. Para mí eres una bendición. Son una bendición de ustedes. Son una grande bendición. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, que entendamos esto? Escucha esto, porque Jesús reprendió a los fariseos cuando lo empezaron a juzgar y a criticar en Juan 8:47. Si usted lee el capítulo completo va a entender mejor aún esto. El que es de Dios, ¿cuántos aquí somos de Dios? Vamos, por convicción y por fe, levante su mano y diga, yo soy de Dios. Porque aquí claramente dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso le decía Jesús a los fariseos, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, quiero decirte, no lo digo yo, solo los que somos de Dios podemos escuchar su palabra. Y aunque tal vez esa palabra pueda dolerme en mi corazón, porque Dios nos confronta, hermano, pero lo hace no para destrucción, sino para edificación. Porque de qué otra manera, hermano, podríamos reconocer que estamos haciendo algo de manera incorrecta. Pues la palabra es la que nos confronta y te dice, mira, aquí es donde estás fallando, aquí. Pero no nada más eso, te dice, pero aquí está, ¿cómo puedes resolverlo? O sea, no solo es el señalamiento, sino es el cómo poderlo resolver. Y quiero decirte que no existe otra fórmula, hermano, más que escuchar su voz. Ahora, el escuchar su voz no necesariamente tiene que ser de manera audible, aunque ejemplos en la Biblia hay de mucho. Y el diálogo que había de Abraham con Dios, había un diálogo, o sea, Abraham escuchaba la voz de Dios, Moisés escuchaba la voz de Dios, Samuel escuchaba la voz de Dios.
necesariamente es audible, que cuando la escuchas sabes que es Él. Y alcanzas a discernir cuando Él te está hablando. Por eso yo le decía ayer a los varones, lo primero que tenemos que aprender nosotros es aprender a adorar a Dios y estar en un mismo sentir, adorando a Dios, porque en la adoración pasan muchas cosas. Dios habla, Dios te puede hablar a través de un canto, Dios te habla cuando estás estudiando tu devocional, Dios te habla cuando escuchas un mensaje. Es más, Dios puede usar hasta piedras para hablarnos. Y cuando hablamos de eso, personitas que tal vez no conocen de Dios, pero son instrumentos de Dios para nosotros, para alcanzarnos, para recordarnos las promesas que Dios tiene con nosotros. Y creo que a todos nos ha pasado. De repente me sorprende alguien que no conoce a Dios y digo, wow. Bueno, hermano, hasta una mascotita. Para los que hemos tenido perritos, le hablabas al perrito y luego se pone inquieto. Bueno, hermano, hasta mi tortuga de verdad, la tortuga escucha y ve cuando entro y se levanta y empieza ya a arañar su tina. Hasta que no le hablo y le doy de comer, se queda tranquila. Hasta los animalitos, hermano, aprenden a escuchar la voz de sus amos. Y no me diga que son más inteligentes que nosotros. Pues yo creo que en momentos pareciera que sí. Sí, yo nunca he visto una perrita que abandone a sus perritos. En cambio sí he visto mujeres que abandonan a bebés en la calle sin importarles nada. Su puro instinto maternal hace no abandonar a sus crías, aunque tal vez están flaquitas, pero no los abandonan. Y andan buscando lo que pueden para alimentar a sus perritos, a sus crías. Se supone que nosotros, hermano, fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Porque cuando vimos el versículo con el que empezamos en Juan, que mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Aquí ponme la siguiente diapositiva, por favor, hija. Aquí es la palabra oír también, pero ahora vamos a ver en el griego, porque sí hay algunas diferencias ahí. Vimos que el shama es oír, o más bien escuchar inteligentemente. ¿Se acuerda? Okay. Ahora la palabra oír en el griego es la palabra akao. Es oído, oyendo, oyeron, escuchar. Pero esta también se deriva de otra palabra. Pones la siguiente, que es la palabra akoe. Akoe es oír, oído, fama, audición. O sea, tiene que ver con todo el sentido de la audición. Pero quiero explicarle esto. Esto se usa para oír, repita conmigo, internamente. Porque Dios va a hablar a tu espíritu. Algunos tal vez tenemos la bendición, pero es cuando Él quiere de poder escuchar su voz audible. Pero casi siempre Dios va a hablar a tu espíritu. O como ayer me platicabas, en un sueño. Dios a muchos les habla en sueños, en visiones, y te está diciendo, yo voy a estar contigo. Tal vez sin saber qué iba a pasar, pero Él te dijo, yo voy a estar contigo. Entonces, qué bendición, hermano. Y justo cuando escucho la voz de Dios, hermano, empieza a haber paz en mi corazón. Entonces esto, hermano, la palabra akoe tiene que ver con un oír o escuchar espiritualmente, y esto nos ayuda a discernir perfectamente la voz de Dios. Imagínese usted que en algún momento Dios habló a mi corazón y me habló de lo que venía.
Y yo se lo he dicho. Y si usted recuerda, desde el momento de la pandemia yo le dije, y las cosas ya no van a mejorar y cada vez van a ser peores. Y pregunta, ¿está pasando? Pero sabes, cuando yo se lo dije, cuando yo lo escuché, hubo paz en mi corazón. Porque es una señal que la palabra venía de Dios. Una clara señal. Siempre, cuando viene una palabra de parte de Dios, es que hay paz en tu corazón. Es que hay paz. Aunque sea un mensaje terrible. Es como, hermano, yo le decía en estos días, estas semanas, porque ahora con el tratado que se firmó allá en Medio Oriente, tratado de paz y seguridad, se encienden las alarmas y todos empiezan, no, es que ese hombre puede ser el anticristo y que no sé qué, hermano. Dígale que te a un lado, mejor prepárate por si Cristo viene o si Él te llama. ¿De qué te sirve saber quién es el anticristo? ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir por él o vas a asesinar o cómo? No, hermano. Tú ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Guarda tu corazón para Dios. La gente, hermano, anda ahí queriendo. Ocúpate ahorita de escuchar su voz. Hoy puedes escuchar otra voz que te dice, pues distrázate, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo que vayas a un Halloween? Y yo te preguntaría, ¿y qué tiene de bueno? Te lo puedo contestar con otra pregunta, ¿y qué tiene de bueno? Porque yo bíblicamente te puedo mostrar muchas cosas porque no es bueno. Porque no es bueno para ti. Porque hoy, hermano, la voz del mundo, estamos viendo que vivimos en una era saturada por voces. Les decía, redes sociales, noticias, opiniones, ideologías. No, pues total, mira, hoy hay una diversidad en la ideología de género, hermano, que te sorprenderías. Y prefiero no ahondar mucho ahí, pero la verdad es una cosa terrible lo que está pasando ya. Al punto de cómo están los jóvenes hoy. Ya no saben si son niñas o son niños. Y por eso en su momento, ¿se acuerda? Había tenis que vendían ya uno azul y uno rosa. Porque ya empieza una confusión. Y luego si nosotros le sumamos, llevándolos a ver ciertas películas que llevan a que nuestros niños se confundan más. Y no me haga que digan nombres. ¿Quieren que digan nombres? ¿Sí? ¿Seguros? Ahí va la película de Toy Story, la última. Que no sabe si es cuchara o es tenedor. O sea, o la película de Buzz Lightyear, donde su mejor amiga. O sea, yo no tengo nada en contra de las personas que puedan practicar eso. Es más, ¿sabe? Ni siquiera Dios, porque Dios los ama. Solo Él señala lo que no es correcto para ellos. Pero Dios también ama a esas personas. Y nosotros tenemos que amar a esas personas también, porque Dios nos lleva a amarlos. No a juzgarlos, no a señalarlos. Es como si alguien está, hermano, Dios pregunta, ¿Dios no ama a un narcotraficante? ¿Dios no ama a un brujo, a un hechicero, a un santero, a un satanista? Dios ama a su creación, pero no le gusta lo que hacen, aborrece lo que hacen. Ese es el punto. Eso es lo que siempre hay que quede bien claro. Y no es que en la iglesia seamos permisivos, no. Aprendemos a amar a cada persona y a respetarla aún en lo que crean. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que hacen. Ya son cosas bien diferentes. Y eso habla de amor y de tolerancia hacia las demás personas.
Cada voz, amados, quiere influir en nuestras decisiones, emociones y creencias. Porque hoy también te han hecho creer que tú eres autosuficiente, que hoy todo tú lo puedes lograr. Y tal vez sí, y tal vez, solo tal vez. Pero eso es lo que el mundo enseña hoy. Hoy enseñan y la mujer empoderada. Y sí, ya no queremos el patriarcado que por años, hermano, quieren poner a competir al hombre y a la mujer. Eso no puede pasar. Es que ya no necesitamos a los hombres. Ah, caray. Mire, hicieron una encuesta donde le preguntaban a las mujeres: ¿usted necesita un hombre? No, no lo necesitamos. Ya no lo necesitamos. Yo puedo cambiar un tanque de gas. Yo puedo hacer. ¡Qué bien! Pero después le preguntan a los hombres: ¿usted necesita a la mujer? Claro que sí las necesitamos. Y mucho. Y no para que nos laven y que no. La necesitamos. Y creo que es lo más hermoso que Dios creó para nosotros. ¿Sí está comprendiendo? Porque hoy han querido poner a la mujer a competir con el hombre. Eso no va a pasar, hermano. Y si no, pregúntele a la boxeadora en los Juegos Olímpicos cómo le fue. Con un solo golpe le rompieron la nariz. O en natación, nada más porque el hombre dijo: pues es que yo soy niña. Dios se equivocó y estoy en un cuerpo de niño, pero yo soy niña. Entonces póngame a competir con las niñas. Pues obviamente el cuerpo del varón y la mujer no son iguales. ¿Quién cree que ganó? Obvio. Una competencia de fútbol, mujeres jóvenes, profesionales, jugaron contra varones ya retirados de fútbol profesional. Hermanos, los hombres les dieron un baile. Porque físicamente no somos igual. La gente no entiende. Hoy está tan confundida que el hombre y la mujer necesitan complementarse el uno del otro. Por eso cuando Dios le dijo: mira, aquí está Eva, es tu ayuda idónea. No la puso para competir, es la ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea del varón. Ambos hacen un equipo y son fuertes cuando están unidos. Pero no, la lucha de poderes, hermano. No, hermano. Y no es que la mujer sea menos ni que el hombre sea más, o viceversa. No, hermano, somos diferentes, pero ambos nos complementamos. Ya estamos adelantando para el de matrimonios. Ya, ahí le dejamos. Si no, no va a querer venir. Dígale que tiene a un lado: no todas las voces conducen a la verdad y a la vida. No todas las voces conducen a la vida y a la verdad. Jesús no solo es la verdad, Él también habló de la verdad. O no solo habló de la verdad, Él es la verdad. Y no todas les decía. ¿O por qué? ¿De dónde viene el eslogan o la frase: todos los caminos llevan a Roma? Es como hoy te dicen: todas las religiones te llevan a Dios. No importa el Dios que tú adores, todas te llevan a Dios. ¿A qué Dios? Porque al Dios que yo conozco, al Dios del que habla la Biblia, es clara y dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Es el único camino. Perdónenme, yo respeto a cada quien, pero la Biblia es clara y yo no puedo decir algo diferente. Entonces, ninguna religión te salva, ¿no? Ni la cristiana, El que te salva es Cristo, porque es el único camino. Mira, hermano, si hubiera más caminos yo te lo diría, pero se decía en ese tiempo: ¿por qué todos los caminos llevan a Roma? Porque cuando Roma conquista, empezó a hacer caminos y todos conducían a Roma. Por eso es que se decía que todos los caminos llevan a Roma.
Y para nadie es un secreto que mientras tú y yo estábamos encerrados en pandemia, en Arabia Saudita construyeron un complejo donde estaba una mezquita, una sinagoga y una iglesia católica, buscando la unificación, algo que se conoce como ecumenismo, la unificación de todas las religiones. No importa, tú dices que Alá, ok, tú dices que Jehová, ok, pues yo digo que X o Y, para no meterme en líos de... Ahora usted reflexione nada más, quiero que usted reflexione. En muchas películas, en muchos programas, atacan al cristianismo y a Jesús. Si usted reflexiona, yo nunca he escuchado que critiquen a Alá. Porque el día que lo hagan van a salir los extremistas, y cuidado, esos sí son de cuidado, son kamikazes como tal. A lo mejor por eso no lo hacen, pero no, hermano, espiritualmente siempre van a querer confundirte con otras voces que tú no necesitas de Dios. Con que tú te esfuerces y le eches hacia adelante, vas a ser bendecido. Hay voces, hermano, que compiten por tu atención. Por ejemplo, la voz de Dios, que es amorosa, clara y basada en la verdad, que trae paz, dirección y propósito. Porque la voz de Dios no solo trae paz, trae dirección y trae propósito. Hay un propósito, no solo es porque sí. Cuando Dios te habla y te dice que hagas algo, es porque hay un propósito ahí. Y Él te direcciona para que lo hagas. Es más, y pone los recursos para que tú lo logres. Pero en cambio la voz del mundo solo es superficial. Hoy te dicen, la moda es pantalones acampanados, y ahí están todos, chinos así. Ahora te dicen, no, ahora pantalones todos pegados, rapados prácticamente. Mire, a mí me hacen un favor, a Emilio también y a mi hermano Enrique también, ¿verdad, hijo? Ya nomás vamos a que hasta nos ahorramos lo de la peluquería. ¿A poco no? Cero gel, cero. Tranquilos, nos salimos de bañar y mire, y el shampoo nos dura, hermano, todo un año. ¿Quién se burló? Ya ve, ya sé que le estaba diciendo. Hermano, Dios anhela que tú escuches la voz de Dios porque te quiere direccionar. O sea, no solo que haya paz, te quiere direccionar y que logres un propósito. Pero si tú escuchas otras voces, hermano, las voces del mundo, te decía, son superficiales y cambiantes. Hoy te dicen esto, mañana aquello. Y esto ya no está. No, pues es que ya no quiero mi celular porque ya está descontinuado. Ya salió el nuevo iPhone. Y luego, porque solo es algo superficial, hermano, cambiante. Y está centrada en el ego. Para que vean que traigo el iPhone del año. Aunque no tenga saldo, pero el iPhone del año, el nuevo. Aunque no tenga para comer, pero el iPhone. Coche nuevo de agencia, aunque no tenga ni para la gasolina. Hermano, pues mejor echarle unos 50 más, mira, ahorita más tranquilo. Yo tengo limusina roja, limusina naranja y miren, no me estreso. Me llevan a mi trabajo sin problema y de regreso. O sea, uso el Metrobús y el metro. Esas son mis limusinas. Dice, ay, no, que no era rico el pastor, que hasta limusinas tiene. Soy rico porque tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo no tengo necesidad de nada, porque Él suple todas mis necesidades. Entonces, hermano, y estas voces del mundo, escucha esto, lo que trae como resultado de todo esto.
Como es superficial, cambiante y centrada en el ego, ¿qué cree que va a traer? Primero, confusión. Hoy en nuestros niños y jóvenes, algo que se está grabando: ansiedad. ¿O no? Usted nada más quítales tantito el internet. Nada más tantito. ¿Tiene señal? Y empieza a provocar. Yo le decía a mi hija: ¿sabes qué? Dios me habló a mi corazón. Ponte a hacer ejercicio. Practica un deporte, el que te guste. ¿Quieres entrar a un gimnasio? Te lo pagamos, pero ponte a hacer ejercicio. Porque ahí, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí no crecimos jugando en las calles? Fútbol, encantados, goleadas, y corrías de aquí para allá, hermano. Y qué ansiedad. Ah, ¿tenías ansiedad? Ahí te va la chancla de mamá o el cinturón de papá. Qué ansiedad. No, cómprame un Wishy, ¿o cómo se llama esa cosa? Wishy, ahí, apretando bolitas de plástico. Luego les da ansiedad porque les estás pique y pique y los aplastan. O el otro que giraba, ¿no? No, ¿quieres quitarte la ansiedad? Mira, el cinturón es bueno. Vas a ver si... ¿O no, hijo? Próximamente varitas. Vamos a vender varitas de la disciplina para el que quiera. Hay que aprovechar, hermano, hay que hacer negocio. Soy emprendedor, soy visionario. Pero sabe, hermano, todo esto causa un vacío por no escuchar la voz correcta. Si tú escuchas la voz correcta, hermano, no va a haber ansiedad. Vas a estar tranquilo, va a haber paz. Porque no es algo superficial. Y porque sabes quién es. Pero, hermano, hoy nuestros jóvenes, nuestros niños, hay un vacío en ellos. Porque no están escuchando la voz que tienen que escuchar. Y aquí, perdónenme, como padres tenemos una gran responsabilidad en esto. Ah, no, porque hoy cuidado y les digas algo. Te voy a demandar. Derecho de los niños. Tengo derecho a la educación. Tengo derecho a comer. Tengo derecho. Sí, también tienes derecho a trabajar. Tienes derecho a hacer qué hacer. Y cállese porque. Hermano, yo le hubiera contestado así a mi madre. Mira, íbamos a una casa ajena. Y yo empezaba ahí nada más me volteaba a ver. Decía, ya fui. Ya fui. Y apenas abrían la puerta de la casa y a correr, hermano. Me encantaba salir a correr con mi mamá. Es que así era antes, hermano, de verdad. Digo, no es porque nos creamos mucho, hermano, pero ya la generación hoy de cristal, no, es que me dijo, y el bullying, hermano, siempre ha existido el bullying. Hoy le pusieron bullying, pero eso siempre ha existido. ¿A poco no? Siempre ha existido. El que lo hacía o quienes lo hacíamos, porque yo lo hacía, claro, pues yo también. Y poniéndole apodos a los maestros, no, nadie se salvaba. Pero ¿qué tal cuando escuchas la voz del enemigo? Que te dice, no puedes. Aviéntate. Al fin que a nada le importas. ¿Sabe que en estas fechas es cuando más suicidios hay? Porque escuchan una voz que los engaña. ¿Quieres dejar de sufrir? Aviéntate ahorita, mira. Y se acabó. Oh, qué bueno que haya acabara. Te tengo noticias. Ahí es cuando empieza lo verdaderamente bueno. Ahí, cuando dejamos este cuerpo, empieza lo bueno. Pero engaña. ¿Qué hizo con Eva? Eva escuchó la voz que le dijo, con que Dios ha dicho. Y ella puso toda su atención. De veras, ¿verdad? ¿Por qué no puedo comer de ese y de todo sí? Porque
cuando tú pones atención a una voz engañosa, cuidado, alerta. Ciertamente Eva y Adán no murieron, porque ya lo hemos explicado tantas veces, hermano. La muerte no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual, donde quedamos separados de Dios. Y fue lo que pasó. Una vez que ellos comen, quedaron separados de Dios por escuchar la voz engañosa del enemigo. Te vuelvo a preguntar, ¿qué voz estás escuchando? Porque la voz del enemigo también te acusa. El hijo pródigo que decía, es que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Eso es una voz que puso el enemigo en él. Porque el enemigo, cuando tú fallas, te quiere hacer sentir indigno. Y quiero decirte que no depende de eso. Tú es cuando escuchas la voz correcta, Él te dice que te ama, que a pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando y que nunca te va a dejar de amar. Él solo quiere que reflexiones y que empieces a escuchar la voz correcta y que te alinees a esa voz. Y que hoy tú de aquí salgas de una manera impregnado, hermano, y que tú anheles empezar a escuchar esa voz de Dios. Porque no solo va a traerte paz, te va a direccionar y te va a guiar, porque Él tiene un propósito grande contigo. Porque la voz del enemigo es engañosa, te va a acusar y es divisiva. Hoy ya no te juntes con ella, manita. Ya no te juntes con la chusma. Pinta tu raya. Oye, hermano, ¿qué crees? Que el hermano Isaías dijo de ti, hermano. Causa división, hermano. Por eso la iglesia no ha prosperado, porque hay división. Y se lo decía al principio, por la falta de comunicación. Yo puedo tener algo en contra de ti, te lo digo. ¿Sabes qué, hija? La verdad, te pasaste ayer. No, no es cierto. Solo es un ejemplo. Pero platicando, hablando, se resuelven los conflictos. Hablando, dialogando, llegando a acuerdos. Algo que siempre hemos tratado de hacer en casa. Platicar, comunicarnos, diálogo, acuerdos. Y ahora viene la parte que a veces es difícil, respetar esos acuerdos. Porque si decimos no celulares en la mesa, ay, nada más contesto este mensajito. No, es no celulares en la mesa. Estamos como familia, no celulares. ¿Sí estamos aquí? ¿Sabes qué causa todo esto? Miedo, culpa y destrucción. Otra vez regresando, cuando Dios empieza a buscar, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo, Señor, y me escondí. Y es que vi que estaba desnudo. La culpa. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ah, comiste del árbol. Hermano, Dios ya lo sabía todo. El problema es que Adán nunca reconoció lo que había hecho. Así como tú y yo, echó culpas. Sí, porque a veces somos así, hermano. Hay un error. El pastor, la pastora, el líder, la hermana, el hermano. Y tú. Y la culpa no ayuda, hermano. Eso fue lo que provocó que Judas se colgara. Por sentirse culpable. Sí se equivocó y fue un grave error, tal vez sí. Y todo eso estaba dentro del plan perfecto de Dios. Pero yo le aseguro, de verdad, conociendo el corazón de Dios y lo que la Biblia nos enseña, si Judas se hubiera arrepentido de corazón, Dios lo perdona y lo levanta y lo restaura. Pero la culpa le ganó y
trajo destrucción para su vida, porque terminó ahorcado el hombre. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voces escuchas? Salud. Porque también está la voz interior. Pero la voz interior a veces puede ser sabia, pero también engañosa. Jeremías, ¿qué dice? Engañoso es el corazón. Engañoso es nuestro corazón, hermano. Por eso yo no puedo confiar en mi voz interior, porque a veces tu voz interior te dice: no hagas esto. Te ofrecen un negocio y tu voz interior: sí, entraré. Pero ¿por qué no consultas a Dios? Señor, ¿quieres que yo lo haga? Y dices: órale, va. Y resulta que se fueron con tu inversión. ¿O qué pasó allá con un disque hermano? Y perdóname que lo ponga así, porque creo que cuando somos hermanos en Cristo, estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos. Si tú tienes una farmacia, pues yo te voy a ayudar consumiendo tu producto. Acá, como si era de poner las máquinas para café y todo eso, pues será, pero no. Pero a veces, hermano, por eso te acuerdas que alguna vez alguien te ofreció: ¿cuánto necesita, hermano, para el negocio? ¿Cuánto? $500,000. Yo se lo pongo. Órale, nos asociamos. Pero el hermano me habla: pastor, ¿qué hago? Mira, hijo, con esto te lo voy a decir todo. Pregúntale si diezma. ¿Y por qué se quedó tan serio? Usted sí diezma, ¿no? Porque es claro, hermano, si una persona que no diezma no tiene temor de robarle a Dios, ¿qué te puedes esperar tú? Y yo se lo dije, había un pastor que llega a un lugar, iba a predicar, y llega un hermano atento: pastor, ayudo con su portafolio y todo. Ya cuando iban de camino, Dios le dice al pastor: pregúntale si diezma. Y ahí va con sus cosas, y le dice el pastor a este joven: oye, hijo, ¿tú diezmas? No, pastor. Ah, bueno, regrésame mis cosas. Porque si le robas a Dios, tú tienes que aprender a ser fiel a Dios. Si escuchas la voz correcta, y no es la cantidad de dinero, lo hemos dicho infinidad de veces, pero nuestra voz interior puede ser sabia o engañosa, porque esto va a depender si está alineada a Dios o no. Y eso tú lo sabes, porque yo te podría preguntar: ¿cómo estás caminando? Y algunos podrán decir: pues bien, pastor, estoy caminando bien, mire, sí, hijo, bien chueco, pero ahí la llevas. No, porque tu caminar en Dios tiene que ser recto. No puedes estar un día en el mundo y otro en Dios. Tu caminar siempre tiene que ser recto. Entonces, si tu vida está alineada a Dios, tu voz interior va a ser sabia, porque se está direccionando por medio del Espíritu Santo, y tomarás las mejores decisiones siempre. Mire, con esto termino. No sé cuánto tiempo me queda. Todavía. Dice ahí que 2 horas. ¿Está bien, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos bien? ¿Estamos a gusto, no? Perfecto. ¿Quieres reconocer la voz de Dios? Sí. Primero tiene que haber coherencia con la palabra. Tiene que ir en armonía con la palabra. Dios jamás te va a pedir algo que vaya en contra de la palabra. Jamás. Y tal vez, como ayer se hablaba con los varones, y tal vez, hermano, si es necesario que yo sea como Gedeón: Señor, que hoy el vellón amanezca húmedo
y afuera seco. Y pasa. Y Señor, si eres tú, que ahora sea al revés. Quiero el lleno esté mojado y todo lo demás seco. Y así ocurrió. Y créeme, Dios no se molesta si tú haces eso, porque es mejor pedir la confirmación de Dios. Siempre, hermano, siempre cuando Dios habla, siempre hay una confirmación. Siempre, siempre. Dios habla a tu corazón y yo a veces solo espero la confirmación. Porque no crean que la pastora me dice algo, sí, lo voy a hacer luego. No. Yo tengo que aprender. Ya escuché, lo guardo en mi corazón, oro a Dios y espero la confirmación. Ahora sí hazlo. Ahora sí hazlo. Usted pensó que ya se me ha olvidado lo de las mujeres. Y no quiero que levante su manita para que nadie se sienta exhibida o se sienta incómoda. Pero Dios pone en mi corazón de hace unas semanas acá que hay hermanitas que traen un problema de orden hormonal. Por ahí hay algunos temas. Entonces yo solo ahorita que celebremos la Santa Cena, usted va a poner su manita en su vientre y vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Y todo lo que estuviera en desorden se va a ordenar, si usted lo cree. Amén. Y mire, ya vi la carita de algunas, entonces que sí es verdad. Y qué bueno, porque entonces vuelvo a lo mismo. Esa es la confirmación. Dios me había hablado a mí y no crea que se me había olvidado. Entonces, amados, Dios no quiere que tú y yo caigamos siempre. Él siempre nos va a hablar con mucha claridad y dirección antes de que venga una caída. Cuando alguien está a punto de caer en algo, Dios siempre te advierte. Y más de una vez. ¿Qué le dijo a Caín? El pecado yace a la puerta. Cuidado, Caín, cuidado, hay advertencia. ¿Te acuerdas del coche nuevo? Es una advertencia. Dios siempre habla, porque Él no quiere que caigamos, Él no quiere que suframos aquí por nuestras propias decisiones. Él quiere que aprendamos, hermano, aprender a escuchar su voz. Y dígale que tiene un lado, hay que estar solos. Para que tú puedas escuchar con claridad la voz de Dios, tienes que tener un lugar a solas. Por eso cada quien puede buscar su tiempo, hermano. La pastora, yo veo que ella se levanta de madrugada y ahí tiene su tiempo con Dios. Yo no. Yo necesito que todos se suban a dormir y yo me quedo aparte. O sea, cada quien puede buscar su tiempo. Se lo he dicho muchas veces. Y es ahí donde Dios te va a hablar. Estudias, guardas silencio un momento para que Dios hable a tu espíritu. Sueltas unas. Puedes preguntarle, Dios no se molesta si tú le preguntas. Cuando lo de la pandemia yo le pregunté, Señor, ¿qué pasa? Tú prometiste guardar a tu pueblo, a tu iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué muchos pastores están enfermando? ¿Por qué mucha iglesia? ¿Por qué, Señor? Y yo solo me recordó, ¿recuerdas de las 10 plagas? Sí, ok. Las 3 primeras la tuvo que pasar mi pueblo junto con Egipto. Amén. Pero Él prometió guardarnos. Y muchos de los que están aquí saben que Dios nos dijo, unge tu casa. Y los que ungimos nuestra casa, no pasó nada. Y si nos llegamos a enfermar, perdóname, fue por descuido de uno. Y a mí sí Dios me dijo, y usted se va a preguntar, entonces pastor, ¿usted por qué se enfermó? Pues fácil, hijo, porque Dios me dijo, en mi casa Él me iba a guardar. Yo estaba en la casa de mi mamá. Eso fue para mí. Dios me dijo, yo te voy a guardar en tu casa, unge tu casa y no salgan. Y la muestra está, hermano, que muchos que lo hicieron aquí en la iglesia, nadie de su familia se perdió. Y podemos testificarlo. Tal vez después nos enfermamos, pero bueno, cuando ya estaba como más tranquilo el asunto. Pero cuando estaba lo bueno, hermano, yo la verdad yo dije, sí, me voy a ir. Ya el Señor me está llamando. Pero entonces aquí, hermano, yo le quiero preguntar, tienes que buscar tu tiempo a solas. Le daba el ejemplo, Moisés estaba solo cuando Dios le habló.
Samuel estaba en el templo, estaba solo. Jacob se le mostró una escalera que subía, donde subían y bajaban ángeles cuando su hermano Esaú lo estaba persiguiendo, y ahí en ese lugar escuchó la voz de Dios. Pero hermano, queremos escuchar la voz de Dios en medio del bullicio, en medio de cuando tu mente y tu corazón están en otras cosas. No, hermano, tienes que alinearte a la palabra, tienes que buscar a Dios de corazón, y créeme, Él te va a hablar, Él anhela hablarte. Él todo el tiempo está hablando. ¿Qué más evidencia quieres? Los sismos, los incendios, las sequías, las inundaciones, la misma tierra está gimiendo, hermano, porque a través de todo eso Dios habla. ¿Cómo puedo reconocer entonces, hermano? Tiene que haber una paz interior. Aunque el camino sea difícil o estés viviendo en crisis, va a haber paz en tu corazón, porque esa voz trae paz. Le decía, cuando el sumo sacerdote salía después de ofrecer el sacrificio de holocausto para el perdón de pecados, todos estaban a la expectativa en los atrios, todos. Y muchos sacerdotes, a ver, ¿se escuchan las campanitas todavía de su vestuario? ¿Se escuchan? Sí, se escuchan. Ah, bueno, sigue vivo. Ya salía, hermano, y lo primero que hacía el sumo sacerdote es: paz a vosotros. Y todo el pueblo gritaba de júbilo y de gozo, porque sabían que sus pecados habían sido perdonados. Por eso Jesús muchas veces se presentó y dice: paz a vosotros. No tengan miedo, soy yo, paz a vosotros. Trae paz a tu corazón. Le decía, viene siempre la voz de Dios, y lo que Él te pueda decir trae una confirmación a través de personas sabias que también aman a Dios, y te va a confirmar lo que Dios te habló. Imagínense, Dios primero pone en mi corazón: vas a levantar una iglesia y le vas a poner por nombre Peña de Oreb. Y yo en mi corazón: amén, Señor, amén. En mi corazón. Después de un tiempo, a través de un programa de radio, escucho oraciones, y ese día yo estaba viviendo una crisis tremenda y les pido oración, y yo quebrantado así en el tráfico, hermano, quebrantado, literal, ahí en Reforma, quebrantado hacia Dios. ¿Sabe cuál fue la confirmación? Yo no sabía quién estaba en ese día en el programa de radio, que era el apóstol Martín, el Peña de Oreb. Yo ni lo conocía, ni sabía cómo se llamaba la iglesia, nada. Entonces, cuando me dice Peña de Oreb, recuerdo la promesa, la voz de Dios que me había dicho: ese es mi lugar. Y me acuerdo que mi esposa, cuando dije: nos vamos a ir de aquí porque Dios me habló, no, y bajo tu responsabilidad, tú eres la... Sí, yo sé que Él me habló, porque ya había una confirmación, porque Dios nunca se equivoca. Y la prueba que hoy estamos aquí, después de casi 12 años, porque nosotros empezamos en un grupo familiar, y justamente mi hija acababa de nacer, esta Sara. 12 años. Dios confirma lo que Él te habla, Él te confirma, pero siempre va alineado a su palabra, siempre. Porque eso que Dios te habla, hermano, trae fruto espiritual, porque su voz produce amor, gozo, paciencia. Gálatas capítulo 5 versos 22-23. Y con eso vamos terminando. ¿Ya están los elementos preparados? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que nos hace falta a muchos, ¿verdad? Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Contra tales no hay ley.
Hay que tener cuidado de las voces equivocadas. Eva escuchó a la serpiente. El pueblo de Israel escuchó la voz del miedo. En Números 13, cuando llega Josué y cuando llegan los dos espías a decir, sí, la tierra es buena, fluye leche, miel, y miren, aquí está la evidencia, hay frutos enormes. Pero el miedo los paralizó. Escucharon la voz del miedo. Se lo voy a decir aunque estemos grabando. ¿Sabe qué provocó que la pandemia se disparara así? El miedo. Porque lo primero que empezaron a infundir fue miedo. Cuando el miedo entra, tu sistema inmunológico baja. Perfecto para eso. Por eso, hermano, usted escuche la voz de Dios siempre. A mí me dicen, pastor, ¿me vacuno o no me vacuno? Híjole, hijo, perdóname, esa decisión es tuya. Porque si yo te digo, vacúnate, y te pones mal por la vacuna, es que el pastor me dijo. Y no te vacunas y te enfermas, es que el pastor me dijo que no me vacunara. No, eso es personal. Cada uno sabe su relación con Dios. Yo no me vacuno. Pero es que, y no soy antivacunas. Y perdóneme, no me haga hablar más de lo que no quiero decir. Porque ahí sí me censuran esto. Pero no podríamos llamarle a eso que eres. Ya sabe, cuando no lo es. Ya si quiere después le explico por qué, y creo que lo deben de saber. Otra voz equivocada es la del joven rico, que escuchó la voz de sus riquezas. En lugar de escuchar la voz de Jesús, cuando dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Porque se las daba de bien bueno, ¿verdad? Yo honro a mi padre y mi madre, yo diezmo, yo ofrendo, yo cumplo con toda la ley. ¡Ah, perfecto! Me preguntas, ¿qué puedes hacer para heredar la vida eterna? Perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero ese joven escuchó la voz de la riqueza y mejor prefirió hacerse a un ladito. Señor, cuando gustes pasar, aquí estoy para servirte. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Tus decisiones reflejan la voz que estás escuchando. Te lo vuelvo a repetir. Tus decisiones reflejan la voz que estás escuchando. ¿Por qué está tan serio, hermano? ¿Qué van a decir mis hermanas Jessica y Bárbara? No son de serios así, ¿eh? ¿Estás dedicando tiempo a escuchar la voz de Dios en oración y en lectura de la Biblia? ¿Estás rodeándote de personas que te ayudan a afinar tu oído espiritual? Y si no, pues sí te recomiendo que empieza hoy. Si lo habíamos dejado de hacer, retomémoslo hoy. Y si lo vienes haciendo, gloria a Dios, síguelo haciendo, sigue adelante. Pero si por algún motivo tú no, empieza hoy. Dios sigue hablando. Pero la pregunta no es si Él sigue hablando. Tú y yo estamos escuchando. Hoy decidamos Shama, escuchar inteligentemente. Aprendamos a escuchar inteligentemente cuando Dios nos está hablando. Aprendamos a escuchar también nuestro interior espiritual, lo que Él está hablando a nuestro corazón. Y más en este tiempo, hermano, que hay tantos distractores. Entonces,
oyes o escuchas. Que pasen los elementos de la Santa Cena, por favor. Porque mira, le decía, puedes oír a alguien hablando y a veces no entiendes, ni mucho menos vas a recordar lo que esa persona habló. Y se lo doy. La persona que me llevó el café el viernes, si usted me pregunta qué fue todo lo que dijo, la verdad, no lo recuerdo, porque solo lo oí. Pero cuando tú aprendes a escuchar, yo te recuerdo lo que Dios me habló, o la primera vez que escuché su voz, y Él claramente me dijo, postrado en el altar, ve con tu pastor y dile que te quieres bautizar. Yo tenía un mes de convertido. Un mes. O sea, no necesitas tener toda la vida. En un mes, hermano, yo me postré ahí y le dije, Señor, no sé orar, no sé cómo acercarme contigo, pero aquí estoy. Y Él solo me dijo, ve con tu pastor y dile que te quieres bautizar. Cuando termine el servicio me acerco con mi pastor y le digo, pastor, no sé si me vaya a creer lo que le voy a decir. Escuché una voz que me dijo que viniera con usted y que le dijera que me quiero bautizar. ¿Sabe? Yo vi el rostro del pastor, cómo se iluminó. Yo no sabía que era Dios. Yo solo obedecí esa voz. Pero yo vi cómo su rostro del pastor se iluminó. Y cuando me bauticé, hermano, pasó algo extraordinario. Yo se lo doy como testimonio. Cuando yo termino cuando me acaban de bautizar, yo literalmente pude ver como si mi mente, mi entendimiento se hubiera abierto así. Y empecé a leer, a estudiar, y empezaba a comprender muchas cosas que estaban escritas en la Biblia, cuando a veces yo no la leía porque no entendía nada de lo que leía. Y ahí empezó mi aventura con Dios, empezarle a servir. Pero todo empezó cuando yo escuché su voz y obedecí. Aprende a escuchar la voz de Dios. Ahora ya la escuchaste, obedece, porque ya te habló y luego obedece. Amén. Póngase sobre sus pies.